Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta tercera sesión de la Cátedra Bouillard-Pichat 2010. Es la tercera sesión en la cual contamos con la presencia de la doctora Catherine Beauvalet, que lo hemos escuchado en las dos primeras sesiones, una conferencia magistral en la cual nos dio una noción de los cambios de la familia en Europa y en especial en Francia. Aquellos que están trabajando el tema, realmente yo creo que les ha de haber sido muy útil. Nuestra segunda sesión el día de ayer, que fue para aquellos que trabajan también con los hogares y tratan de reconstruir familias, vieron las dificultades y la gran cantidad de problemas que existen en hacer esta información. Le quiero dar también la bienvenida a nuestros oyentes que están en el Colegio de la Frontera Norte, en el Colegio de San Luis y también en el CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Todos ellos nos han acompañado a lo largo de estas tres sesiones y sin más, para no quieren escuchar mis palabras, yo creo que están ansiosos de escuchar las palabras de la doctora Beauvalet y para seguir aprendiendo sobre este tema. Catherine Beauvalet, por favor. Merci beaucoup. Muchas gracias. Bueno, a lo largo de esta tercera conferencia, tercera y última, vamos a abordar las trayectorias residenciales y geográficas de los residentes de la región periférica de París, llamados los francilianos, los de la isla de Francia. Bueno, nuestra investigación propone seguir la trayectoria de la historia residencial de las generaciones que nacieron entre 1930 y 1950 a partir de una encuesta, biografía y entorno, a partir de una encuesta realizada por el INED en la isla de Francia. En el centro tienen París y en torno a ello lo que se llama la pequeña corona en amarillo y en verde lo que se llama la gran corona. De hecho, aunque el análisis de los empadronamientos o de los censos de los años 50 nos permitió entender la extraordinaria transformación del parque inmobiliario y las transformaciones urbanas que conoció Francia, de hecho, con esta encuesta es posible darse cuenta cómo vivieron los individuos estos trastornos, estas evoluciones urbanas. Entonces, bueno, en la muestra que recogimos, 2.130 individuos, tuvimos la posibilidad de comparar varias generaciones entre sí. ¿Y por qué estas generaciones? Pues bien, porque son interesantes a varios niveles. Vimos, por una parte, en las dos últimas conferencias, que se trata de generaciones que innovaron en cuanto a sus comportamientos matrimoniales y familiares, pero además se trata también de generaciones que fueron pioneras en materia de urbanización y periurbanización. Así pues, era interesante comparar dentro de estas generaciones lo que sucedía y ver si existían diferencias. Después de haber hecho la historia del alojamiento o de la vivienda de estas generaciones durante su infancia, van a ver por qué voy a hablar de cómo vivían. Luego voy a abordar sus trayectorias residenciales, sus trayectorias geográficas y vamos a terminar hablando de las lógicas que subyacen en estas trayectorias a partir de un análisis cualitativo. Bueno, la historia de las generaciones, las que estudiamos, es decir, las que tienen entre 50 y 70 años en el momento de la investigación, permite realmente entender los cambios en la vivienda en la región parisina. De hecho, hay tres evoluciones principales, una difusión desde hace 50 o 60 años ahora, una difusión del acceso a la propiedad, la rehabilitación de los centros de las ciudades y los fenómenos de periurbanización.
Antes de entrar al detalle de todo esto, quisiera darles algunos elementos de contexto de esta investigación. El origen de los habitantes de la isla de Francia, o de la región parisina, como también le decimos, el 35% viene de la provincia, 39% nació en la región parisina, 24% viene del extranjero y 2% de los departamentos y territorios de los territorios de ultramar. A los 25 años, 3/4 partes ya vivían en la región parisina, así que una buena parte de los parisinos empezaron su trayectoria de vivienda al exterior de la región parisina. Entonces, bueno, efectivamente, como lo veremos, las personas entrevistadas efectuaron su trayectoria residencial en un contexto de difusión verdaderamente importante, un contexto de difusión de la propiedad. En Francia, en 1954, solo 35% era propietario de su vivienda, mientras que eran ya 56% en 2002. Y 63% de los encuestados son propietarios en el momento de la encuesta o de la investigación. Lo que hay que ver es que en la región parisina los hogares son menos propietarios, las parejas son menos propietarias que los franceses que viven en provincia. Eso ya nos da una idea de que hay una situación particular en la región parisina. Esto es todavía más notable porque en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, la situación era catastrófica. 500,000 viviendas habían sido destruidas, 1.400.000 habían sido dañadas. En 1954, más de 5% de las residencias principales tenían ya agua corriente, baño en el interior, una bañera y calefacción central. Solo el 5%, 15% en el 72, 30% en 1970. O sea que dado el estado del parque de la vivienda, nuestros encuestados pasaron una parte de su infancia en condiciones de vivienda realmente muy diferentes de las que existen en la actualidad. Es decir, vivían en unas condiciones muy difíciles. Lo vamos a ver aquí a partir de una gráfica. Cuando nacieron, es decir, aquí, las 2/3 partes de los encuestados, sea cual sea la generación, eso es interesante, viven en viviendas inconfortables, no tienen agua, no tienen pues ningún confort. Y vamos a ver cómo a lo largo de su ciclo de vida su situación se va a mejorar, puesto que a los 50 años vean que esta proporción es muy baja, hay muy poca gente ya que no tiene ese confort. Pero si hacemos un análisis por generación, vamos a darnos cuenta que las generaciones que nacieron, bueno, si tomamos los que tienen a las personas a los 15 años, nos damos cuenta que las generaciones de posguerra, las que están aquí, se vieron beneficiadas con las transformaciones de la reconstrucción, es decir, que se mejoró el parque de viviendas, mientras que los que nacieron antes de la guerra, sobre todo en 1930, tienen situaciones mucho más difíciles a los 15 años. Entonces, bueno, a los 15 años unas cifras, 37% de las generaciones de 1930 a 1940 no tenían mucho confort, mientras que había 60% de los encuestados con confort de los que nacieron en la posguerra. Esta situación es la misma a los 30 años, porque a los 30 años más del 80% que pertenecen a la generación nacida en la posguerra tienen todo el confort, y en cambio solamente 60% de estas generaciones, de estas otras generaciones más antiguas. Esto es importante porque de alguna manera se nos olvida. Siempre es interesante darse cuenta que incluso las generaciones que tienen 60 años no vivieron en todo el confort, no vivieron siempre en todo el confort. Entonces, de alguna manera, la trayectoria residencial va a tener la huella de lo que sucedió durante la infancia.
Por ejemplo, si ustedes ven aquí la tasa de sobrepoblación, ven que al principio hay un periodo, si comparan el número de personas y el número de habitaciones, son indicadores bastante sencillos. Vemos que al inicio del ciclo de vida tenemos una etapa de sobrepoblación que se atenúa a los 20 años cuando efectivamente los individuos decohabitan, y después tenemos una ocupación un poco normal, y después de los 45 años, con la partida de los hijos, pero también con las separaciones y los divorcios, nos damos cuenta que la cantidad de personas disminuye, mientras que la cantidad de piezas sigue siendo estable. Entonces, bueno, con respecto a las políticas de vivienda puede ser interesante, porque a menudo los políticos tienen tendencia a decir, como la población está envejeciendo, las viviendas podrían ser más chiquitas, vamos a construir viviendas más chiquitas, pero la verdad es que como que no, porque la talla, el tamaño de las familias disminuya, que ahora hay que construir viviendas más chiquitas. Vamos a pasar ahora a las trayectorias residenciales y geográficas. Como les dije, los encuestados van a conocer una situación, por lo menos con respecto a sus padres, una situación bastante excepcional de difusión de la propiedad o de difusión del acceso a la propiedad. Efectivamente, cuando nos ponemos a ver esta gráfica, poniendo atención a las diferencias según las generaciones, nos damos cuenta de la diferencia entre los que nacieron antes de 1934 y las generaciones que nacieron después del 50, después del 46-50. Entonces, los que nacieron antes de 1930 tuvieron condiciones bastante favorables para el acceso a la propiedad, porque eran jóvenes parejas entre 1950 y 1960, y tienen ahí todo un sistema de préstamos bancarios que se implementan, sobre todo, y entonces gracias a estos préstamos se da un acceso generalizado a la propiedad, mientras que las generaciones del baby boom, contrariamente a lo que uno podría pensar, y bueno, tal vez es un efecto particular de la región parisina, pues hicieron toda su carrera después de la crisis, es decir, después de 1973, y tuvieron condiciones menos favorables que las otras generaciones, y les costó más trabajo acceder a la propiedad. Entonces, claro, actualmente eso no tiene nada que ver con las jóvenes generaciones, porque si continuáramos efectivamente las curvas con las generaciones más jóvenes, veríamos que todas las curvas se orientarían más bien hacia abajo, porque los jóvenes ahora tienen muchísimas dificultades con los precios inmobiliarios. Cada vez menos logran volverse propietarios, y entonces hay un retraso en el calendario de acceso a la propiedad. Para darles algunas cifras, ustedes ven que a los 35 años, 45% de aquellos que nacieron en 1935 y 1939 ya son propietarios, y en cambio nada más son 40% de la generación de los baby boom. En la gente de más edad tenemos un 16%, mientras que nosotros tenemos 58%. Entonces vemos muy bien la diferencia. Nos damos cuenta, pues, cuáles eran las características y las probabilidades de volverse propietario con respecto a un modelo, y nos damos cuenta sin mucha sorpresa que las parejas son más propietarias, los profesionistas están en posición intermedia, y aquellos que viven en la Gran Corona también acceden más a la propiedad porque están en la región periurbana. Y constatamos que la cantidad de niños, el origen extranjero, la familia reconstituida tienen un efecto negativo para volverse propietario. La generación del baby boom es mucho menos propietaria que las otras generaciones, y tal vez porque tuvieron justamente una carrera conyugal menos lineal que las otras generaciones. Y vemos aquí la consecuencia de esto en su trayectoria residencial. Sin embargo, y esto es importante señalarlo, la trayectoria
residencial, la constitución de un patrimonio inmobiliario no forzosamente tiene que ver con la residencia principal. Hay cierta cantidad de parejas que van a decidir seguir rentando mientras adquieren, una residencia secundaria. Esto es muy claro, yo lo había constatado en una primera investigación en los años 80 con respecto a los extranjeros, es decir, que los extranjeros aceptaban inclusive condiciones de vivienda bastante bajas, por ejemplo, concretamente se trata de la conserje portuguesa que vivía en la pequeña habitación para la conserje, pero que hacía que se construyera su casa en Portugal. O hay otros que se quieren quedar a toda costa en París para conservar el prestigio de la dirección, pero no tienen el capital para comprar en París y entonces deciden ser locatarios en París, pero comprar una residencia secundaria en provincia. Entonces vemos que el análisis por generación son más bien las generaciones del baby boom las que son más propietarias de residencias secundarias que las otras generaciones. Entonces tal vez aquí podemos ver el efecto de los precios inmobiliarios que han aumentado tanto en la región parisina y que no permiten ya a muchas personas adquirir una casa en su propia región. Entonces vemos que el análisis por generación es importante y muestra muy bien las diferencias de los calendarios. Lo digo porque actualmente tenemos un debate en Francia con respecto al hecho de que la generación del baby boom sea más propietaria o no y sea acomodada o no. Y lo que se ve aquí, y es confirmado por otros colegas, es que en realidad no están tan bien como podríamos pensarlo, que no es tan fácil para ellos. Lo que vemos, y es interesante, es que, vean ustedes aquí, para las generaciones más antiguas, vemos una desacumulación del patrimonio inmobiliario. Vemos que esto corresponde un poco a las teorías del ciclo de vida en economía. Es decir, que después de los 70 años, el patrimonio disminuye y, de hecho, en el patrimonio lo primero que uno sacrifica es la residencia secundaria. Esa es la que se vende porque pues es demasiado difícil pagar el mantenimiento de 2 casas, es demasiado cansado, etcétera, etcétera. O bien lo que también hacen es que se la dan a los hijos. Entonces aquí vemos esta baja muy clara y que tiene que ver con el ciclo de vida. Los resultados que acabo de presentar son de hecho bastante sencillos. Vemos la linealidad a los 50 años. A los 50 años ya casi 2/3 de los hogares son propietarios. Y en general han ocupado como 5 viviendas, pero podríamos ir más lejos y analizar las trayectorias residenciales. Aquí nada más estamos viendo la posesión, para mostrarles que la posesión de la residencia secundaria depende de hecho también del estatus de la residencia principal. Vemos muy bien, por ejemplo, que 54% de las familias son alojadas gratuitamente o tienen una residencia secundaria en otro lado, pero también tenemos aquellos que viven en viviendas sociales. ¿Por qué? Porque tal vez es mejor para ellos quedarse en las viviendas sociales aunque compren enrolado. Volvamos ahora a las trayectorias residenciales más frecuentes. Aquí quisimos visualizar un poco las trayectorias de una manera bastante sencilla, puesto que a veces es complejo, pero quisimos verlo de manera sencilla. Son locatarios privados, habitantes de viviendas sociales o de viviendas que tienen gracias a su función, y así tenemos 531 trayectorias posibles. Aquí representamos únicamente las 10 primeras trayectorias posibles, que representan de hecho
la mitad de las trayectorias. Y es cierto que entre más subimos, más llegamos a trayectorias que son tan complicadas que son las de 1 o 2 individuos, nada más. Así que consideramos los cambios de estatus. El más importante es el locatario propietario, pero ustedes ven que esto no representa más que 20% del conjunto de las trayectorias. Entonces, si agregamos efectivamente aquellos que tienen una etapa diferente, vamos a llegar al 25%. Entonces, la trayectoria que nos presentan como más típica o natural, de hecho, solamente representa 1/4 de las trayectorias posibles. Y ustedes ven que también hay algunas trayectorias estables de locatarios o de propietarios. Entonces, bueno, quisimos continuar, puesto que aquí solamente teníamos la mitad de las trayectorias representadas. Entonces, tratamos de ir más lejos para tomar en cuenta todas las trayectorias. Y entonces, perdón, voy en el sentido incorrecto. Decidimos hacer una clasificación del 75% de las trayectorias. Entonces, aquí hicimos una clasificación ascendente jerárquica y obtuvimos 6 clases. Y pusimos en las variables, tratamos de integrar variables que nos parecían pertinentes y que habíamos visto en el análisis cualitativo, es decir, el lugar de nacimiento, pero también el lugar en el que uno vivía cuando uno tenía 15 años, es decir, en qué entorno había vivido uno, el hecho de tener una residencia secundaria, en fin, toda una serie de variables así fueron integradas efectivamente en la clasificación. La primera clase está aquí, ustedes ven aquí otro HLM. HLM son las viviendas sociales. Para cada individuo creamos una serie, una cadena o una secuencia de vivienda. Cuando tenemos LocPro, quiere decir locatario propietario, otra vivienda social, otra vivienda al alquiler. Tenemos una primera clase que corresponde a aquellos que pasaron por la vivienda social o HLM. Esto corresponde efectivamente a itinerarios de obreros o empleados que en general tenían tres hijos de origen extranjero y que no vivían ya en pareja en el momento de la encuesta. En la clase número 2 tenemos personas que sí llegan a la propiedad, pero con trayectorias que, como ustedes ven, son bastante complejas. Todas terminan en la propiedad, pero para llegar a ella tuvieron que hacer un recorrido bastante laborioso, bastante difícil a veces. Entonces, aquí constatamos que hay una ausencia de paso por las viviendas sociales y vemos sobre todo aquí ejecutivos superiores o profesionistas superiores que a menudo vivieron en familias reconstituidas. En la clase número 3 tenemos aquellos que han vivido únicamente en el sector locativo. La clase 3 tiene sobre todo obreros con familias reconstituidas y solteros sin hijos. En la clase número 4 llegamos al acceso de la propiedad, pero ustedes ven que el recorrido es mucho más lineal y tenemos un paso frecuente por la vivienda social, multifamiliares, pues. Y aquí la cantidad es bastante importante. Son personas que recorrieron el camino típico, es decir, inquilino, propietario, y es decir, efectivamente son personas en pareja con 1 o 2 hijos con profesiones intermedias, son profesionistas intermedios. La clase 5 son aquellos que tienen un estatus de inquilinos después de acceso a la propiedad y efectivamente ahí vemos sobre todo gente que conocieron una separación. Y finalmente tenemos una última clase que existe, los que siguen siendo propietarios
y que corresponde más bien a todos aquellos artesanos y comerciantes que tienen pocos hijos y que toda su vida fueron inquilinos, a menudo porque heredaron un patrimonio inmobiliario vinculado con su profesión. Entonces nos damos cuenta que más de las 3/4 partes de las personas encuestadas de estas generaciones fueron en cierto momento propietarias de su residencia propiedad. Fueron a menudo, propietarios de su residencia. Pero vemos también que hay retrocesos entre inquilinos y propietarios. Vemos muy bien la influencia de la trayectoria conyugal en la trayectoria residencial. Y aquí realmente se da una ruptura tremenda. Si la pareja se separa, esto en la mayoría de los casos termina en la venta de la casa, la venta del departamento. Y de hecho, lo que estabiliza más es cuando viven en una vivienda social. Ahí hay menos mudanzas, por lo menos para las mujeres. Y vemos que estos retrocesos no tienen nada más que ver con la vida familiar, pero también se pueden deber a la migración o porque en el trabajo los mutan, los mandan a provincia o al revés, de provincia a la casa, y entonces eso también los hace perder la propiedad o los mandan al extranjero. Y este análisis, bueno, también es interesante. Sin embargo, no se pueden separar las trayectorias residenciales y las trayectorias geográficas, porque es evidente que por lo menos en la región parisina, cuando uno compra un alojamiento, cuando uno quiere volverse propietario, muy a menudo uno se ve obligado a dejar París, porque en París los precios son demasiado elevados. Y estos trastocamientos urbanos, la evolución de la estructura inmobiliaria ha modificado mucho la distribución de población entre París y la periferia. Para darles algunas cifras, en 1962 París representaba 1/3 de la aglomeración urbana y actualmente solo representa 1/5, es decir, que aquí hay una baja de 43%. Estas evoluciones están vinculadas, de hecho, con la implementación de un nuevo modo de vida, y esto está relacionado efectivamente con el desarrollo de los transportes, con la industrialización de la fabricación de la casa individual, que fue muy importante, porque antes la casa la fabricaban artesanos, mientras que ahora esto se ha industrializado muchísimo. También tiene que ver el desarrollo del automóvil, la desconcentración que dio lugar a la periurbanización. Podemos estudiar también este desarrollo periurbano a partir de las trayectorias geográficas que siguieron nuestros individuos. Entonces, a partir de los años de 1960, lo que hay que ver es que antes la gama de opciones de viviendas era bastante reducida, pero con la urbanización y la periurbanización y la rehabilitación de los centros de la ciudad, las parejas van a tener opciones mucho más importantes. Por ejemplo, pueden escoger una vivienda antigua en el centro de la ciudad, o bien pueden hacerse construir una casa en el exterior de París y seguir siendo inquilinos. En fin, la gama se amplió considerablemente y eso lo vamos a ver muy claramente en las distintas trayectorias. Una vez más, seguimos el mismo principio que para las trayectorias residenciales. Esto es para mostrarles el peso de las distintas zonas geográficas según la edad. Efectivamente, ustedes ven aquí que París aumenta un poquitito al principio y luego se queda más o menos alrededor del 20%. La pequeña corona se queda más o menos estable, pero es la gran corona la que realmente va a conocer una afluencia de población más importante. Es decir, que en la pequeña corona, como lo vamos a ver, la pequeña corona va a adquirir parisinos y luego la gente se va a ir más bien hasta la gran corona. Aquí representamos los mismos principios, las trayectorias geográficas más frecuentes, las 10 trayectorias más frecuentes,
Y lo que es inmediatamente evidente y me parece interesante es que las tres primeras trayectorias que aparecen son trayectorias de estabilidad en una zona geográfica. Entonces, aquí tenemos 327, los primeros son los que se encuentran en la pequeña corona, luego tenemos los que están en la media corona y en verde ven a los parisinos. Aquí representé las cifras que corresponden a esta gráfica, pero para poder entender esta gráfica voy a tener que hablarles con más detalle de las cifras, es decir, que traté de representar, de cartografiar, digamos, los movimientos o de mapear los movimientos que existían al interior de la región. Entonces, bueno, el primer movimiento que vemos aquí es el movimiento centrífugo. Efectivamente, tenemos 910 encuestados que dejan el centro de la ciudad para irse a la periferia de la aglomeración. Tenemos 597 que se van a ir a instalar a la Gran Corona y 320 parisinos que se van a ir a instalar a la Pequeña Corona. Aquí hay un primer movimiento importante, pues el segundo movimiento, que no está muy lejos, como se los dije, es la gente que se queda estable en su zona geográfica, es decir, aquellos que se mueven al interior de su zona, pero que no están haciendo movimientos centrífugos o centrípetas. Vemos de nuevo a los que habíamos visto en la otra gráfica, 327 en la Pequeña Corona, 324 en la Gran Corona y 328 en París. De estos 2.830 hay 8 que nunca descohabitaron, es decir, que siguen viviendo con sus padres en el momento de la encuesta. Y lo que es importante es que en Francia se habla mucho del regreso al centro de las ciudades, hablan de esto como un fenómeno muy, muy importante. Sobre todo lo dicen las agencias inmobiliarias, las que nos hablan de este fenómeno, pero lo que podemos ver aquí es que solamente el 11% de los habitantes de la región parisina efectuaron un movimiento de regreso hacia el centro de la ciudad. Y si consideramos únicamente París, vemos que solamente lo hicieron el 6%. Aquí tienen ustedes la gráfica con las flechas y entonces aquí vemos efectivamente los que se quedaron estables en París, en la Pequeña Corona, en la Gran Corona, los que hicieron el movimiento centrífugo y los otros. Entonces ustedes ven que hay llegadas de provincia o del extranjero y hay muchos que llegan a la Pequeña Corona o a la Gran Corona. Entonces, la gráfica muestra muy bien que a menudo tenemos una tendencia a pensar en un esquema clásico de trayectorias que hace que el conjunto de las familias pasaría por París, es decir, uno llega a París cuando uno es soltero y cuando uno constituye su familia, uno va a instalarse en la periferia y cuando los hijos se van, entonces se regresa al centro de la ciudad. Pero vemos que no es para nada el caso, no es para nada lo que sucede porque solo la mitad de los encuestados vivieron en algún momento en la capital. Entonces tenemos tres grandes tendencias, un movimiento centrífugo que aleja a los habitantes de la región parisina del centro de la aglomeración. Tenemos también una cierta estabilidad en la zona geográfica, es decir, que vemos un apego a París, pero también un arraigo a la periferia, y en una proporción menor vemos cierto retorno al centro de la aglomeración. Una vez más, ustedes pueden darse cuenta de que no tomamos el conjunto de las trayectorias. Bueno, sí las tomamos, pero queremos ir siempre más lejos, no nos limitamos a eso y quisimos realizar una tipología de las trayectorias. Y entonces tratamos de dar un paso más allá, efectuando un análisis armónico, cualitativo, que realizamos con Nicolas Robet, un joven investigador. El objetivo efectivamente era el de clasificar el conjunto de las trayectorias geográficas de la población según su grado de similitud para realizar una tipología. Es decir, que si uno vivió un poquito
en la pequeña corona, por ejemplo, unos 5 años, pero con respecto a los 35 años, pero durante 35 años vivió en París, lo vamos a poner a esta persona entre las personas que siempre vivieron en París. Entonces, para cada individuo, recortamos a su vida en sus periodos de 3 a 50 años y tenemos subdivisiones. Vemos que entonces, y vemos que hay más subperiodos cuando se es joven, cuando se hacen muchas mudanzas. Entonces, aquí les voy a dar algunas. Bueno, no voy a revisar todo porque si no, nunca voy a terminar esta conferencia, pero les voy a hablar aquí de la tipología de las trayectorias. En blanco ustedes ven claramente las trayectorias geográficas estables, las que siempre están en París. Y acá tienen los movimientos centrífugas y centrípetos. Entonces llegamos a 14 clases posibles. Entonces, vean aquí que aquí están las trayectorias más estables en París. Efectivamente tenemos casos en la pequeña corona o en la gran corona, pero esta es la estabilidad en París. Entonces, bueno, ¿quiénes son estos individuos? Son individuos que nacieron en París, que residían en París a los 15 años, que residían más bien en París. Esa sigue siendo la tendencia. Y entonces aquí ven la importancia del lugar en el que se creció. Se trata más bien de personas solas, sin hijos, inquilinos y profesionistas superiores cuyo padre era profesionista también. O sea, hay un arraigo, porque entre más está uno apegado a París, más se va a resistir al movimiento centrífugo con todos los medios posibles. Entonces tenemos las trayectorias en la pequeña corona, en la gran corona, y si vemos los que están estabilizados, vemos que en la pequeña corona y en la gran corona el perfil es diferente. Son más bien personas que tienen pocos diplomas y que provienen de medios obreros y tienen menos movilidad residencial. Si vemos los movimientos centrífugos, bueno, aquí no se ve muy bien porque hay un problema con el color, lo lamento muchísimo, pero aquí se mezclan París y la pequeña corona, no se ve bien la diferencia, ni modo, son los efectos de esta gráfica. Pero bueno, si estudiamos los que hicieron un movimiento hacia la pequeña corona o hacia la gran corona, vemos que para los migrantes hay una gran cantidad de propietarios accedientes, vemos también las parejas con hijos, pero también vemos las familias monoparentales y la gente con pocos diplomas. Entonces, bueno, con respecto a los extranjeros, vamos a darnos cuenta de algo muy interesante. Aquellos que comenzaron su recorrido en el extranjero son efectivamente personas de origen extranjero, más bien sin diplomas, con unos 2 hijos y son inquilinos. Aquellos que vienen de provincia son más bien profesionistas superiores con 3 hijos y con una movilidad residencial importante. Bueno, yo quería mostrarles esta gráfica. Son aquellos que tienen transiciones, que tienen momentos en los que vienen al extranjero a lo largo de sus carreras, y nos damos cuenta que en general son personas con diplomas, profesionistas superiores, que son hijos también de profesionistas, y ellos tienen una fuerte movilidad residencial. Entonces, su estancia en el extranjero, ya sea que se sitúe al inicio de la trayectoria, y entonces ahí son personas más bien de origen extranjero, con pocos diplomas, pero si la estancia en el extranjero se da a la mitad o al final de su carrera residencial, vemos que su perfil es completamente diferente. Entonces, todo esto para mostrarles un poco, etapa por etapa, cómo intentamos profundizar y conocer mejor las trayectorias residenciales
y geográficas, y cómo tratamos de definir perfiles. Ahora vamos a ver, bueno, aquí tienen, por cierto, a los que pasan por provincia. Es también como los que se van al extranjero, sobre todo se trata de profesionistas. Bueno, ahora podemos decir, bueno, muy bien, ya definimos los tipos de trayectoria, ya las visualizamos, ya logramos entender, ya logramos ver cuáles son las personas, el tipo de personas que hacen este tipo de trayectoria. Y ahora quisiéramos de nuevo ir un poco más allá, es decir, ahora nos interesa ver cuáles son las lógicas que subyacen en estas trayectorias. Nosotros lo que hicimos fue tratar de definir los distintos factores que iban a fundamentar las decisiones sobre la localización, sobre el tipo y el tamaño de la vivienda, el entorno físico y social. ¿Qué decisiones toman las familias para localizarse en la región parisina y qué estatus ocupacional van a tener? Hay que saber que las personas van a jugar con la localización, con el estatus de ocupación, con el tamaño de la vivienda y con el tipo de... con el tipo de vivienda, si se trata de una casa o de un departamento. Lo primero que me viene a la mente es que efectivamente vamos a tener ciertas limitaciones presupuestales. Esto, por supuesto, va a estructurar las trayectorias residenciales. Pero hemos visto que muchos trabajos demostraron que las decisiones en un momento dado no dependían de las condiciones del momento, es decir, de los ingresos de las familias, de las condiciones de crédito, sino que también había otros factores como el entorno familiar, el amor a cierto barrio. Y vemos que a lo largo de su existencia los individuos acumulan no solo un patrimonio más o menos grande, sino que como lo demuestra como lo quiere la teoría del ciclo de vida, sino que además también van adquiriendo una experiencia desde su infancia que va a motivar sus decisiones posteriores en términos de vivienda. Entonces, para entender esto, se requiere entender la sucesión de las viviendas a lo largo del ciclo de vida, de tal manera que integremos realmente un conjunto de factores que pueden influenciar las decisiones para descubrir coherencia en estas decisiones. Nos podemos preguntar, por ejemplo, si un individuo va a tomar siempre el mismo tipo de decisiones. Nuestro objetivo fue tratar de entender lógicas eventuales. Entonces, claro, esto no se podía hacer a partir de análisis cuantitativos, pero sí lo hicimos a partir de análisis cualitativos y entonces nos dimos cuenta que y entonces realizamos 80 entrevistas, 30 en París, 30 en la Pequeña Corona y 30 en la Gran Corona. Entonces, y tenían que ver esencialmente con las decisiones residenciales a lo largo de la vida. E incluso las decisiones residenciales que habían tomado sus propios padres. ¿Qué pasa con la lectura de estas entrevistas? Pues bien, podemos desprender de ahí varias lógicas, entender varias lógicas. Hay un primer factor determinante que tiene que ver con la lógica económica, la que tenemos la costumbre de examinar, de hecho. Casi siempre es el factor que se recuerda. Y otra parte tiene que ver, bueno, yo tomé casi mayoritariamente para la demostración, digamos, tomamos aquellos que están al margen del mercado de la vivienda, porque es cierto que en los años 50, 60, 70, los economistas trataron de modelizar las decisiones de las familias en materia de localización y de estatus de ocupación. No sé si es, por ejemplo, rentable ser propietario o es mejor ser inquilino. Examinaron pues ese tipo de preguntas y para dar cuenta de los comportamientos de movilidad emiten una hipótesis, la de que el individuo es un ser racional que va a tratar de optimizar sus decisiones.
Bueno, el individuo o la familia, en función de sus ingresos, va a efectuar, pues, con cada mudanza arbitrajes. Es decir, va a tomar las decisiones de vivir en la ciudad o en la periferia, adquirir una vivienda o seguir siendo inquilino, un departamento o una casa. Según las teorías económicas, las familias van a posicionarse a lo largo de su trayectoria únicamente en función de la evolución de sus ingresos y de la situación familiar, casado, no casado, con hijos, sin hijos. Entonces vemos que las familias más acomodadas efectivamente van a efectuar sin demasiadas dificultades decisiones de localización, mientras que otros menos privilegiados van a tomar decisiones que van a tener que ver entre estatus de ocupación, alejamiento del centro de la ciudad. Tenemos los extremos, los que tienen opciones, pero son muy pocos dado el precio del mercado inmobiliario. Pero aquellos que no tienen los medios económicos van a tener que tomar varias decisiones, tienen varias decisiones posibles. En la lógica económica distinguimos varios tipos de lógicas. Aquellos que no tenían opciones son personas que estiman que no tienen opción. Lo dicen, no teníamos otra opción, nos teníamos que ir a vivir a algún lado, ¿no? Me dijo una señora de 50 años que vivía más allá de la región parisina, completamente al norte. Y tenía esta sensación de nunca haber podido tener margen de maniobra a lo largo de su vida en términos de decisiones de vivienda. Pero en la mayoría de las trayectorias nos damos cuenta que sí hay un pequeño margen de maniobra, aunque sea chiquito, y que vamos a poder jugar entre la localización, el tamaño del terreno y la vivienda. Pero las decisiones requieren sacrificios, a veces sacrificios muy difíciles. Y entonces tenemos aquellos que tienen un margen de maniobra muy pequeño, es decir, que a menudo se vuelven propietarios, pero lo pagan con un tremendo alejamiento de la ciudad. Incluso algunos se echaban 4 horas diarias de transporte, pero ellos habían decidido ser propietarios de su casa y ese estatus les había parecido lo suficientemente importante para hacer todos esos sacrificios. Nos dicen, queríamos ser propietarios, ya lo somos. Encontramos el terreno, los 400 metros cuadrados que podíamos comprar. Tenemos, por otra parte, las estrategias de acceso, que les llamé la estrategia de pasitos. Es una estrategia de ascenso social. Algunos entrevistados aprovecharon un contexto histórico favorable para un ascenso social. Hubo una trayectoria residencial promocional pasando de ser inquilinos al acceso a la propiedad, y a menudo tuvieron la posibilidad de comprar varias veces, por eso fueron a pasito por pasito. Primero compraron algo muy chiquitito, luego algo con una recámara y una sala, luego 2 recámaras, luego 3 recámaras, e incluso algunos llegan a 4 recámaras. Y luego tenemos la lógica económica, que es la lógica de la reproducción social. Aquí de lo que se trata ya no es de ascenso, sino de reproducción social. Es decir, que se trata de personas cuyos padres ya tienen cierta posición social y la estrategia no va a ser la de ascender, pero en todo caso no quieren bajar. Entonces, las personas que son originarias de los barrios favorecidos, como el barrio 16, el 15, el 17, su estrategia está orientada a quedarse allí, porque el estatus de propietario es un elemento muy importante de la trayectoria residencial, es un signo de éxito social, y entonces el barrio tiene que ver con la imagen de alguien exitoso. El barrio es tan importante que algunos van a sacrificar el estatus de propietario, prefieren quedarse en París, aunque sean inquilinos, y en ese momento es donde deciden mejor comprar una residencia secundaria. Luego tenemos otras lógicas. Tenemos la lógica profesional, que tiene que ver efectivamente con aquellos que van a mudarse siguiendo las mutaciones profesionales. Entonces, ahí tenemos a los militares, a los funcionarios, pero también a algunas personas de las empresas privadas, porque
van ahí a donde su empresa los manda. Entonces, y a veces vemos en las esposas cierta insatisfacción porque tienen que cambiarse de casa, irse de París. En cuarto lugar tenemos la lógica familiar. Efectivamente, muchos trabajos mostraron que la familia es importante en el recorrido. Es importante puesto que se puede seguir una lógica económica, pero también se puede ser ayudado por los padres para poder comprar algo en un barrio que ellos piensan que corresponde a su estatus social. Entonces, tenemos dos lógicas: permanecer en el barrio en donde uno ha nacido, y esto tiene que ver con la familia. Son trayectorias aquí estables a nivel geográfico, pero no tienen muchas decisiones de localización porque se les presenta como algo evidente. Se quedan ahí donde nacieron, donde vivieron siempre, donde vive su familia, y ahí es donde vemos las familias de entorno local de las cuales les hablé ayer, es decir, las familias que viven agrupadas en un pequeño territorio en la capital, pero no nada más, sino también en la periferia, y ellos se ven al menos una vez por semana y se ayudan mutuamente. Y aquí vemos que los padres ayudaron a sus hijos a comprar una propiedad o bien les heredaron una vivienda, y vemos muy bien que los ayudan sobre todo para que sus hijos no se vayan a ir lejos. Pero la implantación familiar puede ser también el resultado no tanto de un patrimonio familiar, sino que aquí vemos una transmisión de las viviendas sociales, es decir, que vemos estrategias muy elaboradas. Vemos entrevistados que viven en una vivienda social y en el momento de la jubilación se van a su residencia secundaria, pero le heredan la vivienda social a uno de los hijos. Entonces, en algunos casos se transmite incluso este tipo de vivienda, la vivienda social. Entonces, uno puede quedarse en el barrio donde uno ha nacido, pero también, y esto tiene que ver con la familia de entorno de adopción, se puede adoptar el lugar del cónyuge y de su familia. Entonces, esto corresponde a una familia entorno local de adopción. El encuestado no vive en su barrio de nacimiento, sino en el de su cónyuge. Ahí no tuvo que tomar realmente decisiones, pero para compensar vemos que a menudo se dio todo un trabajo de reapropiación de esa vivienda, que a menudo tiene que ver con cambios, por ejemplo, crear terrazas, algo así para apropiárselo. Y luego tenemos la lógica institucional, donde vemos la importancia de las redes. Esto era cierto para aquel entonces. Bueno, ya voy a tener un pretexto para rebasar mi tiempo, está perfecto. Bueno, tenemos una lógica institucional o una lógica social. Es decir, nos damos cuenta que muchos encuestados pudieron hacer todo su recorrido prácticamente en el parque social. Y muy a menudo no tuvieron opción, tomaron esa vivienda entre 2 o 3 que les proponían, pero para acceder a esa vivienda social, dado que hubo una crisis, vemos que las redes familiares fueron muy importantes. Bueno, no importa, fueron muy importantes para acceder justamente a este parque social. Entonces, bueno, el análisis de las entrevistas geográficas permitió entender lógicas diferentes. No importa. Bueno, el análisis permitió entender lógicas diferentes que los individuos efectuaron a lo largo de su vida adulta por razones económicas, sociales, profesionales o familiares. La ley de la oferta y la demanda a través del aumento de precios
obligó a algunos a que dejaran París y se fueran cada vez más lejos. Esa es la lógica efectivamente del mercado, pero nos damos cuenta que las lógicas que no tienen que ver con el mercado frenaron un poco la segregación social. Eso fue algo bastante importante. Y lo que es importante también es que si aunque la lógica económica sí permanece, ahora que tratamos de examinar esas lógicas, tratamos de volver a lo cuantitativo, porque ustedes me van a decir ahora de qué está hablando. Bueno, lo que tratamos de hacer es tener un panorama de algo que no es desdeñable, porque un entrevistado de cada 5 pasó por una vivienda social en un momento de su ciclo de vida, 23% en una vivienda de funciones y 24% en una vivienda familiar. O sea que casi un entrevistado de cada 2 en cierto momento vivió en una vivienda cuyas reglas no eran las reglas del mercado. Esto les da una idea de cómo se puede matizar la lógica económica, que es la que generalmente nos presentan. Es evidente que aquí yo les presenté lógicas bien separadas y que a lo largo del ciclo de vida un mismo individuo va a poder pasar de una lógica a otra según los acontecimientos. Por ejemplo, puede empezar por una lógica familiar, o sea que los padres ponen a disposición del hijo una vivienda o un departamento pequeñitito muy cerca, y luego poco a poco el hijo va a poder comprar. Entonces ahí sí entra en funcionamiento la lógica económica. En cambio tenemos personas que siguen una lógica económica, por ejemplo de ascenso social, con un recorrido promocional, y la ruptura con la pareja los va a detener. Y vamos a tener una lógica, ya sea familiar, porque los padres intervienen para ayudar a alojar a la mujer divorciada o al hijo divorciado, o bien una lógica social. Muy a menudo las madres con hijos se entran en el parque social, de la vivienda social. Entonces, como ven, en general tenemos una sucesión de lógicas, no una sola lógica, sino una sucesión de lógicas. En conclusión, ya ven, ya llegué. Bueno, me voy a saltar algunas cosas porque si no, no voy a tener tiempo. Lo que traté de mostrarles es el interés de hacer un entrecruzamiento de los análisis cuantitativos y cualitativos y hacer vaivenes entre ambos análisis para entender las trayectorias residenciales, porque el análisis cualitativo permite ubicar variables clave e entender procesos que están actuando. Efectivamente, esto permite evidenciar la influencia del ciclo de vida familiar, es decir, la importancia de las rupturas en las trayectorias, pero además evidencia el papel esencial de la familia, no solo en las lógicas familiares e institucionales a través de las redes, sino también a través de las lógicas económicas, porque vemos claramente que a través de las ayudas proporcionadas por la familia para encontrar un alojamiento en París es muy difícil, para los jóvenes es muy difícil si no los ayudan los padres, igualmente para volverse propietarios o incluso para quedarse en una vivienda en caso de problemas financieros. Es por esto mismo que constaté la importancia de la familia en las trayectorias residenciales de los individuos, y por eso me interesé en el concepto de hogar, porque si solo consideraba el hogar, no lograba entender la trayectoria residencial. Al final de cuentas reflexioné y me di cuenta que a lo largo de las 3 conferencias seguí mi propio recorrido, pero digamos en sentido inverso, porque yo pasé de una trayectoria de la familia al hogar, y luego del hogar a la familia en torno, de la familia en torno a las relaciones intergeneracionales. Bueno, les quería agradecer haberme permitido hacer este retroceso en el tiempo, y sobre todo a Julieta. Muchas gracias.